Virgen prudentísima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la virtud de prudencia es importante. Dios nos hizo seres racionales con esta virtud de prever, de prudencia. Y la Virgen es prudentísima. Prudencia es la virtud que nos enseña el modo de obrar bien, la que nos dice que cada cosa lo que debemos hacer o evitar, la que nos señala los medios más conducentes para nuestro fin y el cómo y el cuándo los debemos emplear. La prudencia, dice San Bernardo, es la que ordena y modera todas las virtudes. Es ella quien les da lustre y estabilidad. De ahí que la prudencia no es tanto una virtud como la directora y guía de las virtudes, la reguladora de los actos, la maestra de las costumbres. Quitad la discreción y la virtud vendrá a convertirse en vicio. Esto lo dice San Bernardo en el Sermón 49 sobre el Cantar de los Cantares. Y San Francisco de Sales llamaba a la prudencia luz o antorcha de nuestra vida que nos ilumina para no errar el camino, sal que preserva de la corrupción a las demás virtudes. Y un sabio llamado Garmar en Sugerencias dice: ni se puede ser prudente sin ver mucho y hablar poco. De ahí que la prudencia exija grandes sufrimientos, puesto que exige sacrificios secretos. La prudencia cristiana en las vírgenes. Si a todos nos es necesaria la prudencia, de modo singular es necesaria a las vírgenes para conservar intacta su castidad. Ellas sienten interiormente, como todos, los estímulos de la carne, y ven también asediada su virtud por las acechanzas del mundo exterior, que las mira como objeto de regalado placer. Por eso decía San Gregorio Niceno en su epístola sobre la virginidad: lo dicho por el Señor, sed prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas, es precepto común a todos los estados de vida, pero en especial para los que sirven a Dios en virginidad. De modo que fijando sus ojos en la conducta recta, no solo se guarden de todos sus contrarios, sino que espiguen además lo bueno de todas partes y así doten a su vida de sólida seguridad. Esto está escrito en el libro llamado Las Vírgenes Cristianas por Bismanos. Lo mismo dice Santo Agustín en su Tratado de Salud, dirigido a una virgen: nuestro mismo adversario, el diablo, es sagaz en el mal, y es menester que nosotros sagazmente le ataquemos para que podamos superar sus arteras insidias. Así lo dice el Salvador en los Evangelios: sed prudentes como las serpientes. Y aquellos llama al Señor prudentes que obran con sabiduría a fin de cumplir la voluntad de Dios y guardar sus preceptos. Y San Bernardo en el Sermón 3 de las excelencias de la Virgen María dice: suelen las vírgenes que verdaderamente aman la virginidad estar siempre temorosas y nunca seguras, y para precaverse de lo que en realidad es temible, suelen temer aun aquello en que no hay riesgo, considerando que llevan un tesoro precioso en un vaso de barro y que es muy arduo vivir como los ángeles entre los hombres, conducirse en la tierra al tenor de los que habitan el cielo y guardar en el cuerpo frágil la pureza del celibato. Por consiguiente, al ver una cosa nueva y repentina, sospechan acechanzas y piensan que todo se maquina contra ellas. Esta prudencia muestran las vírgenes en su voto por el que se consagran al Señor, en su recogimiento, en su silencio, en sus mismas palabras cuando conviene hablar. Precisamente por no haber sido prudente, el monje Lutero ha caído e hizo caer
a muchas otras personas. María, Virgen prudentísima. La prudencia de María es celebrada por la Santa Iglesia, que la proclama por doquier. Virgen prudentísima. No hace más que seguir en esto las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia. El diácono arameo sirio de Sant Efrem de Siria, primer cantor de la Virgen, la llama la primera de todos, prudentísima y sagacísima e iluminadora Virgen. Esto está en su sermón en alabanza de la Santa Virgen María, Madre de Dios. San Ildefonso, en el sermón primero de la Asunción, dice: Virgen, no cualquiera, sino una del número de las prudentes, y la primera entre los primeros, que va la más próxima en pos del Cordero, a donde quiera que éste vaya. San Bernardo llama Virgen prudentísima en el sermón antecitado. Y en el sermón 2 de la Asunción dice: no es el número de las vírgenes fatuas, es virgen prudente, lámpara tiene, pero lleva también aceite en su vasija. ¿Recordáis aquella parábola evangélica que refiere cómo a las vírgenes fatuas se les estorbó la entrada en la sala de las bodas? Se les adelantó la Virgen gloriosa, cuya ardentísima lámpara fue un asombro para los mismos ángeles de luz, de modo que se decían: ¿quién es esta que camina como la aurora, que se levanta hermosa como la luna, escogida como el sol? Porque más claramente que las demás brillaba aquella quien había llenado del aceite de la gracia sobre todos sus participantes Cristo Jesús, Hijo suyo y Señor nuestro. Sant Anselmo llama a María prudencia de las almas santas. Por su prudencia es figura de María Abigail, mujer de Nabal, de quien dice el libro 1 de los Reyes, capítulo 25, que era prudentísima y muy hermosa. Dio pruebas de su prudencia cuando, irritado David contra Nabal, le salió al encuentro cargada de viandas y logró aplacarle con sus humildes palabras, librando así a su esposo de la muerte que le aguardaba. También María, Virgen prudentísima, sale al encuentro de su Hijo cuando, irritado por nuestros pecados, amenaza enviarnos los castigos merecidos, y con su prudencia y amor maternal logra la Virgen detener la ira de Dios. Con su prudencia y virtud Abigail cautivó de tal modo a David que, muerto Nabal, no vaciló en pedirla por esposa. También María, por su prudencia y virtud, mereció ser esposa y madre del Verbo divino. Y como Abigail con tanta humildad respondió a los enviados de David: que tu sierva seas una esclava para lavar los pies a los servidores de mi Señor, también María, al recibir la embajada del ángel, contestó: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Prudencia de María en su voto de virginidad. Esta prudencia de María la pondera San Bernardo en el sermón 3 de las excelencias de la Virgen María. Dice así: bendita tú entre las mujeres, pues te libraste de la general maldición en que se dijo: en tristeza parirás los hijos, y no menos de aquella que se siguió. Maldita la estéril en Israel, y conseguiste una especial bendición por la cual ni permaneces estéril, ni das a luz con dolor, dura necesidad, yugo suave, que oprime a todas las hijas de Eva. ¿Qué harás, Virgen, que oyes esto y que lees esto? ¿Qué escoges, Virgen prudente? Por todas partes, dice, me cercan angustias. Sin embargo, mejor es para mí incurrir en la maldición y permanecer casta que concebir primero por la concupiscencia lo que después justamente había de dar a luz con dolor. Por esta parte veo la maldición, pero no el pecado. Mas por otra veo el pecado y juntamente el tormento. En fin, esta maldición es más que el imperio de los hombres, pero para mí nada importa que desagrade a los hombres como pueda presentarme a Cristo, Virgen
santa, virgen casta, oh virgen prudente, oh virgen devota, ¿quién te enseñó que agradaba a Dios la virginidad? Abrid, virgen, el seno, dilatad el regazo, preparad vuestras casas entrañas, pues va a hacer en vos cosas grandes el que es todopoderoso. En tanto grado que en vez de la maldición de Israel, os llamarán bienaventurada todas las generaciones. No tengáis por sospecha, Virgen prudentísima, la fecundidad, porque no disminuirá vuestra integridad, dice San Bernardo. Vemos que María es prudente cuando el ángel la anuncia. En este divino misterio mostró la Virgen su prudencia en su silencio y turbación al ser saludada por el ángel, al preguntar después cómo se verificaría lo que la decían y a responder al fin a lo que se le proponía. María, vas a tener un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Y como esto dice la Virgen, no conozco a varón. El ángel le da respuesta, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el niño que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Dice San Bernardo, María se turbó y no habló, sino que pensaba entre sí, ¿qué salutación sería esta? Haberse turbado fue pudor virginal, no haberse perturbado fortaleza, haber callado y pensado prudencia. Estaba entre sí pensando en la salutación. Sabía esta Virgen prudente que muchas veces Satanás se transforma en ángel de luz, y porque era humilde y sencilla, no esperaba cosa semejante de un ángel santo, y por eso pensaba entre sí qué salutación sería esta. Y el ángel le dio la respuesta. Dios mismo interviene para darle un hijo santo. San Pedro Crisólogo, en el Sermón 140 de la Anunciación, dice: reflexiona porque el responder pronto es propio de la ligereza humana, pero reflexionar es propio de espíritus muy ponderados y de juicio muy maduro. María reflexiona y después pregunta. Sigue el mismo San Bernardo en el Sermón 3, entre los varios, dice: mas al ser instruida por el mismo celestial mensajero acerca de los misterios sublimes que en ella debían realizarse, se limitó a preguntarle modestamente cómo sería posible concebir y dar a luz un hijo, siendo así que ella tenía hecho voto de virginidad y estaba resuelta a guardarlo infielmente. Sin duda alguna, resplandece aquí su exquisita prudencia. Y con razón dice Ricardo de San Lorenzo, tuvo de prudencia que turbada cayó, que entendió lo que oyó y que respondió a lo que se le propuso. Prudencia de María en su silencio después de la encarnación del Verbo. Después de la embajada del ángel, la vieron tan sencilla, tan modesta, tan callada como antes. ¿Cómo extrañarnos de las dudas y vacilaciones de su santo esposo si María callaba y a nadie, ni aun a él mismo, le comunicó nada? La Virgen lo medita delante de Dios y decide seguir callando y dejar a Dios que lo revele cuando quiera. ¿Podía el enemigo, dice San Bernardo, proponernos un lazo a nosotros para que cayésemos en el error, dudando de la castidad de María, reduciéndose de esta suerte la verdad a sospechas? Pero con prudente, piadoso consejo de Dios, sucedió por el contrario, que por donde más se temía la sospecha, se hizo más firme, más cierta la verdad de nuestra fe. Porque sobre la continencia de María, más fácilmente creeré a su esposo, que la guarda y experimenta, que creería aún a la misma Virgen si se defendiese con sola su conciencia. Prudencia de María en sus obras. San Ambrosio, el que convirtió a Santo Agustín, en su segundo libro de las Vírgenes, capítulo 2, presenta a María como modelo, diciendo:
Virgen fue no solo en su carne, sino también en su alma, sin que la menor doblez de malicia corrompiese la pureza de sus afectos. Humilde en su corazón, prudente en sus palabras, madura en el consejo, parca en su conversación, diligente en sus lecturas piadosas, confiada no en el valor efímero de las riquezas, sino en las oraciones de los pobres. Solicita en sus labores, modesta en sus dichos, firme en poner a Dios y no a los hombres por guía de sus acciones. Siguió siempre los dictados de la razón y puso sus anhelos en la santidad. Jamás se sorprendió una mirada torva en sus ojos, ni una palabra libre en sus labios, ni un gesto menos modesto en sus acciones. Nunca se descuidó en un modal más ligero, ni en un paso menos compuesto o en tono desabrido. El porte de su cuerpo era trasunto de su alma y reflejo de su inocencia. Esto lo dijo San Ambrosio, que convirtió a San Agustín. Otro santo dice: Virgen disciplinada en el pensamiento, en el oído, en la mirada, en el olfato, en el gusto, en la risa, en el habla, en el tacto, en el andar y en todo movimiento. María es modelo de toda mujer cristiana. También María es prudente en sus palabras. San Bernardo de Siena nos dice en el sermón 9 de la visitación de María: de su corazón como de un horno de fuego divino, la Virgen bendita sacó buenas palabras, palabras de ardentísima calidad, pues como de un vaso grande lleno del mejor vino, no puede salir sino vino muy bueno, y como de un horno muy encendido no sale sino gran fuego, así de la Madre de Cristo no pudo salir palabra sino de sumo fervor e intenso amor divino. Es propio de una mujer, señora prudente, decir pocas palabras, pero que sean sólidas y sentenciosas. Por eso, de la bendita Madre de Dios, tan solo leemos que hablase 7 veces, como 7 palabras de admirable sabiduría y virtud, como para demostrar místicamente que estaba llena de la gracia septiforme, que estaba llena de los 7 dones del Espíritu Santo. Con el ángel habló solo 2 veces, con Isabel otras 2. También habló 2 veces con su hijo, una en el templo y otra en las bodas, con los sirvientes 1 vez. Y en todas esas ocasiones habló muy poco, excepto cuando se extendió más en alabanza de Dios y acción de gracias, diciendo: mi alma engrandece al Señor, porque no hablaba con los hombres sino con Dios. Estas 7 palabras fueron proferidas con admirable orden y graduación, como 7 impulsos de su amor, como 7 llamas de su corazón de fuego. Terminamos esta meditación, queridos hermanos, sobre la prudencia de María en su silencio acerca de Cristo. No sabemos que les dijese nada, ni a los pastores, ni a los magos, ni a sus convecinos de Belén y Nazaret, acerca de los misterios del Hijo de Dios encarnado. Fue su prudencia suma en ese silencio, porque de lo contrario podía haber comprometido de alguna manera la preciosa vida de aquel Hijo querido que Dios le había encomendado. Si cuando los magos se presentaron a Jerusalén preguntando por el nacido rey de los judíos, estuvo en tanto peligro la vida del niño que solo pudieran salvarla huyendo con él a Egipto, ¿qué hubiera ocurrido si su madre hubiera propalado los misterios de su concepción, nacimiento y las diversas profecías que en él tenían cumplimiento? Era más prudente callar, y así lo hizo la Virgen, guardando todas aquellas cosas en su corazón, meditándolas con tanta dulzura de su alma. Y solamente al final, cuando Cristo había terminado su función y su misión, las contó a San Lucas,
que nos la transmitió en su Evangelio. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.